Y bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy, pues básicamente es algo muy sencillo que es que hace en caso de desastre. Una, una cosa que sí me gustaría comentar antes de comenzar la clase y aprovechando ya que se está grabando, jóvenes, es que muchos de ustedes asumen, por ejemplo, en sus tareas, esto es lo que me dijeron. La mayor parte de ustedes asumen que nunca va a pasar nada, que en sus comunidades no pasan desastres. Temo decirles que es igual que les decía, y esto creo que el ejemplo ya se los puse, es igual que la lotería. No tienen que pasar 20 terremotos, tiene que pasar uno. Y el terremoto más fuerte que a lo mejor ponga en riesgo su vida, los va a agarrar desprevenidos porque piensan que nunca ha habido. Entonces, solamente se ocupa uno para que ustedes entiendan la importancia de la prevención. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con este tema del COVID. O en el caso, por ejemplo, del frente frío tan fuerte que se vino en esta temporada que seguramente ustedes han sentido. La mayor parte de ustedes considera que una helada no es un desastre porque están acostumbrados quizá. Pero por ejemplo, cuando les pregunté qué hacer en caso de desastre, la mayor parte de ustedes me dijeron qué hacer con mis parientes mayores y con discapacidad en caso de desastre. Y muchos de ustedes su respuesta fue, pues sacarlos. Imagínense que el desastre es una helada, ¿lo van a sacar? Entonces hay que ser muy prudentes con nuestras respuestas, jóvenes, porque ustedes pusieron sacarlo a un lugar seguro. ¿Cuál es un lugar seguro, por ejemplo? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras respuestas, jóvenes, porque la mayor parte de ustedes ha contestado de forma irreflexiva y obviamente nada más para salir al paso, y eso puede llegar a ponernos, digamos, digamos que eso no es una respuesta correcta en muchos de los sentidos. Recuerden también que voy a hacer un examen en ese sentido y pues si les pregunto algo como esto, yo espero que no me respondan que sacan a sus abuelitos al frío, ¿correcto? Pero vamos a hablar qué se hace en caso de desastres. Vamos a hablar nada más de dos tipos de desastres comunes, los más comunes sobre todo. Y sobre todo si ustedes siguen viviendo en México y por ejemplo si ustedes van a estudiar a Ciudad de México, vienen a Morelia, los terremotos van a ser más frecuentes, por ejemplo, y entonces uno de los que se habla siempre son esos. Ujú. Pero bueno, antes de continuar con el resto de los temas, hablar brevemente de qué debemos hacer en los casos de desastres. Hay que entender que el riesgo de ciertos desastres es bajo en el lugar donde vivimos actualmente, pero es importante tener al menos una idea de qué hacer en caso de encontrarnos en estas circunstancias. Concedo que no es frecuentemente los terremotos, jóvenes, pero otra vez les digo, si nada más pasara uno y pasara uno muy fuerte, ¿qué harían? Si ustedes están como muy conscientes de que nunca les va a pasar, esa es una seguridad que puede llegar a ser fatal, ¿correcto? Estar prevenidos para cualquier cosa. El que vamos a hacer, pues obviamente es el caso de sismos. ¿Qué hacer en caso de sismos? Em, Esta es una placa que han visto ustedes en casi todos los edificios públicos. Ujú. Casi todos los edificios públicos por ley deben tener este tipo de información. Y ustedes a lo mejor por aburrimiento o porque si han tenido curiosidad lo han leído, pero vamos a revisarlo punto por punto. No vamos a ver esto exactamente como tal, pero lo que vamos a tratar es de ubicar. Los sismos son el desastre más frecuente y probable en Michoacán. Usualmente no son potentes, pero es necesario estar preparados, pues hay probabilidades reales de que algún momento pueda ocurrir uno con potencial destructivo. Les decía, a lo mejor ustedes en este momento piensan que los terremotos nunca se van a sentir en su comunidad. Ok, puede llegar a ser el caso, pero también hay otro caso en el que a lo mejor sí. Entonces, nunca van a saber ustedes si les va a tocar uno terrible, uno fuerte o no. Entonces, hay que ser muy precavidos. Aparte, este tipo de información son muy importantes, insisto, sobre todo si ustedes van a seguir viviendo en México. Ustedes van a seguir viviendo en México. Es probable que más de alguna vez les toque algún terremoto. Si por ejemplo ustedes se van a la Ciudad de México, que es uno de los lugares más sísmicos, también es una posibilidad. Entonces les voy a pedir por favor que sean muy atentos y que vayamos revisando punto por punto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en caso de un sismo y en caso de cualquier desastre?
cualquiera. No importa su tipo, no importa su característica, no importa si es antrópico, natural, si es hidrometeorológico, geológico, no importa cuál sea. La primera indicación siempre en un caso de desastre es conservar la calma. ¿Sí? En este caso, jóvenes, lo que quiere decir esto es, la mayor parte de la gente entra en pánico. La mayor parte de la gente entra en pánico cuando hay un terremoto. Ay, bueno, me interrumpen mucho la clase con esto de querer entrar tarde y me mandan mensajes para que se los dejen tarde. Sean puntuales, por favor. Conserve la calma. Quiere decir, jóvenes, mucha gente lo primero que pasa cuando hay un desastre es que enloquece, o sea, se vuelve loco, dice, está pasando algo y empieza a tener pensamientos muy negativos y se angustia y no puede moverse y todo ese tipo de cuestiones. Lo que nosotros debemos hacer siempre es tratar primero de calmarnos lo más que podamos para que esas personas que entraron en pánico las ubiquemos y podemos ayudarlas. Esa es la única intención, jóvenes. Algunos de ustedes son muy valientes, algunos otros no somos valientes, pero al final lo importante es ubicar que nosotros para ser responsables de ayudar y salvar a ciertas personas. Entonces, no menospreciemos el hecho de la calma, porque la calma es lo que nos puede ayudar a salvar y ayudar a mucha gente. En este caso, el segundo punto dice, ubícate en la zona de seguridad. Debía decir, ubica. Lo primero que ustedes tienen que hacer es, cuando ustedes estén viendo que está pasando un desastre, lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicar dónde es la zona segura. ¿Cuáles son las zonas seguras? Ahorita lo vamos a ver. Pero una tercera cosa que no puse aquí es precisamente ver eso, ver quién ocupa ayuda. Si ustedes son suficientemente capaces de mantenerse con calma, es importante siempre ubicar quién necesita ayuda. Así como ustedes me dijeron que iban a sacar a sus abuelitos a la zona segura, que no sé si ustedes sepan cuál es importante ubicar, por ejemplo, que si sus abuelos están en esa circunstancia o un hermano muy chiquito o a lo mejor algún pariente con discapacidad, es necesario que ustedes ubiquen a esas personas también y sepan que tienen que ayudarlos. ¿Cuáles son las zonas de seguridad, jóvenes? En caso de un desastre, casi todos los desastres son iguales también. Las desastres de seguridad casi siempre son espacios abiertos, como patios, canchas y explanadas. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en su primaria, a menos de que su primaria tenga la cancha techada, que eso puede llegar a ser riesgoso también, la importancia es ir a la cancha, porque la cancha es donde no les puede caer nada encima. Ustedes conocen poco la secundaria, pero por ejemplo la secundaria pues tiene su cancha y es ahí donde ustedes tienen que ir, porque es donde hay menos posibilidades de que les caiga algo encima. Sí hay unos cables de luz por ahí, que es lo que pone más en riesgo, pero finalmente el hecho es tratar de reunirnos todos en un lugar seguro. ¿Sí? Si se encuentran, por ejemplo, ustedes en un edificio, hay que diferenciar bien que hay la cuestión, por ejemplo, en un terremoto es cuestión de tiempo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con cuestión de tiempo? La intención normalmente, según los expertos, es que el terremoto empieza a ser destructivo a partir de los 30 segundos aproximadamente. Entre 30 segundos y un minuto. La idea, por ejemplo, es que si ustedes no pueden salir del edificio donde están en un minuto, hay que hacer una cosa diferente. Entonces, normalmente lo que se considera y lo que se calcula es que si es un edificio, si ustedes están en el tercer piso de un edificio, sí alcanzan a bajar. ¿Sí? Alcanzan a bajar y a refugiarse en un lugar seguro. ¿Sí? Entonces, lo que se plantea precisamente es eso. O sea, si ustedes tienen
la capacidad o si tienen la posibilidad de salir, o sea, porque están en un tercer piso, a lo mejor salir, ¿sí? Salirse del edificio. Pero normalmente se considera que si estás más arriba de tercer piso ya no alcanzas a salir en un minuto. Si ustedes están del cuarto piso para arriba en un edificio, lo mejor que pueden hacer es ubicar la zona de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas de seguridad? ¿Sí? La zona de seguridad se encuentra en los muros de carga. Si no saben qué es un muro de carga, pregúntenle a sus papás, pero no es difícil de ubicar qué es. O en donde se encuentran las traves de concreto, o sea, las traves como tal, es decir, el lugar donde la pared tiene soporte, ¿sí? Es ahí donde tienen que ir. Antiguamente se decía que en la puerta, pero no todas las puertas tienen muro. O sea, no todas las puertas son muros de seguridad. Entonces, regularmente, por ejemplo, ustedes pueden ubicarlas en su casa porque es donde se ve la construcción, donde se ve la parte más rígida de la construcción. Entonces, ustedes tienen que ir a este lugar y pararse en ese lugar, pararse en esa zona de la trave, poner las manos sobre su cabeza y pues rezarle a la persona que más, a su Dios de preferencia, para esperar que no les pase nada. La idea es que normalmente lo que se va a caer son las placas, el colado del techo, ¿sí? Y entonces la idea es que en el muro de seguridad no se les va a caer nada encima. Esa parte normalmente sobrevive. Si está en un edificio, la parte de abajo del edificio del muro de carga también es muro de carga. Entonces si se cae el piso, ustedes van a estar en el lugar donde no se va a caer, ¿sí? Entonces tienen que quedarse ahí pegaditos a ese muro de carga, con las manos en la cabeza y esperar a que termine, ¿correcto? Si no saben dónde está el muro de carga, si no pueden salir de la casa, si no tienen idea de qué pueden hacer, la idea es, evidentemente, como muchas veces les habrán dicho, irse abajo de una mesa. Este es un último recurso, jóvenes, para aquellas personas que no sepan qué hacer, o que ya el terremoto está muy fuerte y ustedes no se pueden mover, porque muchas de las veces nuestras mesas no son tan resistentes para soportar la caída del escombro. Entonces hay que tener mucho cuidado de no... Esta va a ser su última opción, pues, en otras palabras. Y si van a escoger una mesa o un lugar donde esconderse, ponerse debajo, lo importante es que ustedes ubiquen que sea el... ahora sí que la mesa más resistente que tienen, ¿sí? No agarren la de plástico o no agarren cualquier otra que sea muy muy débil. Agarren la de madera si es que tienen, porque es lo único que les va a ayudar, ¿sí? Finalmente, pues esto seguramente lo habrán escuchado muchas veces. Aléjense de ventanas y objetos que puedan caer. ¿Por qué? Pues porque un terremoto muy fuerte puede reventar los vidrios. Y pues si se les cae algún ropero por el movimiento, o se les cae algún otro mueble encima, pues es igual de peligroso, hasta más. Porque a veces lo único que pasa en las casas es simplemente que se caen las cosas y eso puede llegar a generar mayor riesgo, ¿no? Sí. Es necesario, y siempre es bien necesario, que ustedes salgan de la cocina o de otros lugares donde hay instalación de gas o eléctrica. ¿Por qué? Porque, bueno, igual de la misma manera, el movimiento puede llegar a generar una chispa. La fricción entre diversas cosas que tengan en la cocina puede llegar a generar una chispa. Si hay gas abierto, pues lo que puede llegar a hacer es explotar. En el caso de las instalaciones eléctricas, jóvenes, pues si se rompe algún cable o si se cae alguna lámpara y está viva, es electricidad viva, se puede llegar a ustedes a tener mucho riesgo precisamente por lo mismo. Si ustedes van manejando, muchas de las veces a la gente los ha agarrado el terremoto en el camino, la intención es que ustedes se estacionen, detengan su carro y
se estacionen lejos de cualquier poste, árbol o cualquier otra cosa que pueda llegar a caer encima de su automóvil. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, mucha de la gente lo que hace es simplemente estacionarse o parar el carro a media calle. Avisar a los carros que vienen atrás que está pasando algo. Y pues lo ideal es salirse porque no importa qué tan resistente sea su carro. eh, o si le cae un poste encima, si le cae escombro encima, pues no lo va a soportar. ¿Correcto? Finalmente, en el caso del sismo, lo que hay que tener es que después del sismo hay que tener mucho cuidado de regresar a nuestras casas. Después del sismo nosotros tenemos que estar bien conscientes de que puede llegar a haber un daño estructural en nuestras casas, incluso jóvenes en un terremoto de baja intensidad. A veces nos toca la mala suerte de que tenemos una casa donde es muy suave el suelo y un sismo la daña. Entonces hay que checar después del sismo que no haya fallas ni fisuras ni nada por el estilo. Normalmente si nosotros entramos a nuestras casas y vemos una fisura como la que ustedes están viendo en esta imagen, hay que hablarle a un ingeniero, hay que hablarle sobre todo un ingeniero civil, para que les ayude a determinar si la casa es segura. Porque es una de las cosas fundamentales, jóvenes. No todos los edificios se caen durante el sismo. La mayor parte de los edificios caídos, por ejemplo en la Ciudad de México, durante el sismo de hace un par de años, no fue durante el sismo, fue después del sismo, ¿sí? Entonces, la gente ya muy confiada se metió a sus casas. Hubo algunos, después de los sismos hay lo que les llaman son como pequeños sismos que vienen después, como el eco del sismo, se me olvidó ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar. Pero réplicas, vienen las réplicas del sismo. Entonces mucha de la gente se metió a sus casas muy segura, no checó sus paredes, no checó el lugar donde estaban, y pues simplemente cuando volvió a haber una réplica, que son terremotos chiquitos que vienen después del grande, pues simplemente se les cayó encima de la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mucha de la gente piensa que el sismo nada más es durante el evento. No, el sismo puede llegar a generar daños después. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer en caso de sismo, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Está todo en orden? Bueno, esto es importante que lo tengan ustedes anotado también, jóvenes, por su propia seguridad. Otra vez, muchos de ustedes piensan que nunca les va a pasar. La cuestión, jóvenes, es que solo les tiene que pasar una vez. ¿Sí? Es lo que les decía. ¿Correcto? La otra cosa que normalmente puede llegar a pasar con mucha frecuencia y que les puede pasar a todos es el caso de los incendios. Los incendios es algo que puede llegar a pasarles dentro de un edificio. ¿Sí? Si ustedes están en un edificio y de repente algo se empieza a quemar, hay que ser muy cuidados con eso. Incluso cuando estamos en nuestras casas, puede llegar a pasar en nuestras casas, jóvenes. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque ustedes piensan que no va a pasar, por ejemplo, en la cercanía, que no hay riesgo de incendios en su casa, pero los incendios pueden pasar en todos lados, ¿correcto? ¿Qué es en caso de incendio? Bueno, el problema, jóvenes, es que puede llegar a ser muy rápido. Entonces hay que ser muy claros con que esto es inmediato. Lo primero es conservar la calma otra vez, ¿sí? Ustedes ven que algo se está quemando, que la casa está empezando a tener llamas. Lo importante es también mantener la calma. Sí, nos espantamos muchas veces porque a veces tenemos nuestras cosas ahí, o tenemos a nuestros parientes ahí, o cosas por el estilo. Pero finalmente lo importante es la vida, entonces lo importante es conservar la calma. Si está en un edificio público, que es donde pasan más los incendios, lo importante es que den la alerta. En muchos de los edificios
Sobre todo en los más grandes hay unas palanquitas que sirven para dar aviso de incendio y entonces ustedes pues la aprietan o aprietan el botón o jalan la palanca para que suene una alarma y la gente se ponga al pendiente de lo que está pasando y salga. En caso de que no tengan tanta tecnología, pues un buen grito bien ubicado de lo que está pasando ayuda a dar la alarma. Si ustedes echan un grito diciendo que se está quemando o que hay un incendio, sin entrar en pánico, sin generar otra cosa, lo más probable es que salven muchísimas vidas con solamente eso. ¿Sí? Lo primero que después de eso, pues hay que tratar de ubicar la causa del incendio. ¿Para qué? Ubicar la causa del incendio nos permite ubicar hacia dónde no tenemos que ir. Ustedes a lo mejor piensan de, pues si está quemando, pues mejor le corro ya. No, hay que ubicar de dónde empezó el incendio. ¿Para qué? Para no ir para allá. Si nosotros empezamos, si el incendio comienza y nosotros lo primero que hacemos es correr hacia el lado equivocado, es ahí donde muchas vidas se pierden. Entonces, hay que ubicar la zona donde proviene el fuego. Si nosotros tuviéramos un extintor y el incendio todavía no es tan grande, pues sí la intención es tratar de apagar el fuego. Pero si el fuego ya está demasiado grande, no tiene caso tratar de apagarlo. Lo mejor que pueden hacer es evacuar. ¿Sí? En casi todos los edificios públicos casi siempre tienen un extintor. Por ley digamos, la palabra pues sería útil, pues, porque mucha gente nada más los pone de adorno o pone para que el inspector no les diga nada, pero tiene que por ley tener el químico activo que necesita el extintor. Pero ahorita, por ejemplo, para ustedes, pues lo importante sería que si el incendio ya viene muy grande, ya no se detengan, ya se vayan, ya salgan, ¿correcto? Si es muy intenso ya y ya se está llenando de humo la casa o el edificio, lo importante es echarse al piso. Mucha de la gente que muere en los incendios no es por el fuego, es por la intoxicación del humo. Bueno, en la intoxicación del humo y luego el fuego. Lo que pasa es que si huelen mucho, si se llenan la boca de humo, lo que va a terminar pasando es que se desmayen y ya una vez desmayados pues son vulnerables a todo lo que puede pasar. La intención también es tratar de mojar una toalla, si ustedes traen su chamarra, pues la chamarra, si ustedes traen otro tipo de cuestiones, tratar de mojarla para evitar precisamente que entre mucho aire caliente a sus pulmones, porque también eso puede ser peligroso. ¿Sí? Si están en edificios, pues no usaron sensores. Siempre es importante ubicar esto, porque elevadores pueden llegar a ser peligrosos durante emergencias. Una de las cosas que normalmente no les dicen en ninguna de las partes, pero que son súper importantes, que si ustedes están en un edificio público, lo primero que tienen que hacer es tocar la puerta antes de abrirlas. Porque si la puerta está muy caliente, quiere decir que el incendio está detrás de la puerta. ¿Sí? No hay una razón para que el pomo de una puerta o la puerta en sí esté caliente si no es por eso. Entonces hay que tener cuidado de dónde corremos. ¿Sí? Entonces, sí es importante ubicar precisamente eso para buscar una salida alternativa. Ajá. En ese sentido también, por ejemplo, si están en casa, pues la intención es que si ya sienten la puerta caliente y están sospechando que viene el incendio de ese lado, la idea es mojar una toalla y evitar ponerla en la parte donde puede llegar a entrar el aire porque por ahí puede entrar la llama. Entonces la intención es frenar el fuego lo más que se pueda. ¿Sí? Si por alguna razón sus ropas se prenden en fuego, no es el procedimiento estándar. Obviamente la gente pues entra en pánico, pero el procedimiento estándar es detenerse, echarse al piso y rodar. ¿Sí? La idea es que a la hora de rodar las llamas se van a apagar mucho más rápido que si ustedes tratan
de pegarle como a lo mejor han visto en videos o cosas por el estilo. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta porque mucha de la gente, muchas de las grandes quemaduras que tiene la gente es porque se prenden llamas y lo que hace es correr, como para pedir ayuda, pero lo que pasa cuando ustedes corren es que el viento aviva las llamas. Entonces hay que detenerse, echarse al piso y rodar. ¿Sí? Finalmente, y esto es lo último la última indicación, es si no se puede evacuar, lo más importante es ubicar a los servicios de rescate. ¿Sí? Normalmente ustedes, si pueden llamar a los bomberos, pues es lo ideal. Pero si no, seguramente alguien ya lo hizo. Entonces, en caso de que ustedes no tengan ventanas para escapar, puertas para escapar, si ustedes ya están encerrados en el incendio, la única cosa que pueden hacer en muchos de los casos es esperar a que los bomberos lleguen a toda prisa, ¿sí? Y que los servicios de rescate les digan qué hacer. En muchos de los casos, jóvenes, en la mayor parte de los casos, la causa de las muertes en incendio son porque la gente entra en pánico y dice, no van a llegar, me voy a quemar aquí vivo. Y literalmente agarran una ventana, se avientan del cuarto piso de la casa a ver si tienen más suerte de caer vivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no tomar no hay no correr el riesgo, digamos, no entrar en este pánico de perder la fe en la humanidad, en los demás. O sea, el bombero tiene su obligación de tratar de salvarles la vida. Entonces va a hacer todo lo posible por salvarles la vida. Entonces no pueden ustedes simplemente decir, voy a tomar la cosa en mis propias manos porque muchas de las veces puede llegar a ser peligroso, mucho más peligroso. ¿Sí? Estos son los dos desastres más comunes, son las que ustedes han visto los recados por ahí, digamos los carteles por ahí. Em, entonces, lo importante, por ejemplo, en este tipo de cuestiones jóvenes casi siempre es la primera cosa que les digo, mantener la calma. Si no pueden ustedes mantener la calma, es ahí cuando ustedes su vida se pone en riesgo. Entonces hay que ser bien prudentes siempre, muy prudentes de lo que vamos a hacer y sobre todo jóvenes, no ser una carga para las demás personas. Esa es una de las cosas más importantes. Si ustedes necesitan ayuda, pedirla claramente, no estar no me refiero a que, ay, no quiero que nadie me ayude, no, me refiero a que si ustedes están en una situación de peligro, pedir ayuda. Si ustedes están bien, no le den lata a las demás personas, no empujen, no corran, no hagan daño a las otras personas, no pongan la vida de otras personas frente a la suya. Sean responsables sobre lo que hacen y sobre lo que pueden hacer. ¿Sí? Esas son las indicaciones que hay en este caso, en casos de desastre. Para ustedes hay otra cosa, jóvenes, por ejemplo, les decía de la cuestión de las heladas, pues en la cuestión de las heladas, pues no saquen a sus abuelitos a la calle, por favor, nada más. Es un desastre que puede llegar a pasar, entonces seamos prudentes con nuestras acciones, ¿correcto? Que lo primero, el cuestionario es muy simple, pues vamos a ver punto por punto, lo que nosotros acabamos de ver. Em, Punto extra, jóvenes, porque finalmente ustedes vieron todo esto y pues ya saben y ya lo entendieron y lo vieron. Punto extra, simple y llanamente, jóvenes, si ustedes en lugar de responder con texto, menciona y explica qué hacer en caso de sismo y menciona y explica qué hacer en caso de incendio, me hacen el cartel que ustedes han visto por ahí, va a ser punto extra, les voy a dar una calificación extra a las personas que lo hagan así. Si ustedes nada más quieren poner la lista de las acciones que hay que hacer, adelante. Como muchos de ustedes van a entregar de parte de internet, porque no van a ver el video, pues esa es la única indicación que les daría, ¿sí? Por favor, a las personas que quieran hacerlo,
Bueno, ya entró su compañera también, ya nos vamos, así que pues quién sabe a qué habrá entrado. Pero bueno, aquí la cuestión, jóvenes, es nada más, por favor, si ustedes quieren hacer el cartel, va a ser una puntuación un poco extra, siempre y cuando esté bien hecho también. Algunos de ustedes hacen algunos trabajos que de veras dan pena. Pero si ustedes quieren nada más hacer la lista, es perfectamente válido, ¿correcto? Bueno, detengo la grabación. Hay